Saludo, hoy vamos a tratar la unidad 6, tratamiento estadístico de los datos analíticos, concepto de precisión y exactitud, tipos de errores y clasificación, fuente de errores en un análisis, conceptos sobre tratamientos estadísticos de grupos pequeños de datos, evaluación de precisión, media, mediana, desvío medio, rango, desvío estándar, límite de confianza, evaluación de la exactitud, error absoluto, error relativo, evaluación de datos divergentes, prueba Q, concepto de precisión y exactitud, tipo de errores, clasificación. La exactitud indica la cercanía que existe entre un valor medido y el valor real o aceptado. La precisión describe la concordancia que existe entre los resultados de varias mediciones hechas de la misma manera. Se puede determinar la precisión simplemente haciendo mediciones de las muestras, réplica. La exactitud puede resultar más difícil de determinar, dado que, generalmente, el valor esperado es desconocido. En lugar del valor esperado, se sugiere emplear un valor aceptado. La exactitud se mide ya sea en términos de error absoluto o de error relativo. Error de evaluación de los resultados analíticos. Tipos de errores, clasificación, error sistemático o determinado y errores indeterminados. El error sistemático o determinado provoca que la media en un conjunto de datos adquiera un valor diferente del valor aceptado. Un error sistemático en una serie de mediciones de las réplicas provoca que todos los resultados sean demasiado altos o demasiado bajos. Un ejemplo de error sistemático es la pérdida de un analito volátil mientras se calienta una muestra. Los errores instrumentales son el resultado de un comportamiento instrumental no ideal, debido a las calibraciones mal hechas o debidas al uso en condiciones inapropiadas de equipos e instrumentos. Los errores de método son el resultado del comportamiento físico o químico poco ideal en un sistema analítico. Los errores personales son el resultado de la falla de cuidado, la falta de atención o por limitaciones personales por parte del experimentador. Entonces podemos clasificar los errores sistemáticos o determinados como instrumental, de método y personal. Los errores indeterminados, que a menudo se llaman accidentales o aleatorios, los cuales representan la incertidumbre experimental que ocurre en cualquier medición. Los errores indeterminados son aleatorios y no se pueden evitar. Fuente de errores en un análisis. Las fuentes principales del error sistemático determinado son instrumento, individuo y método. Pueden corregirse eliminando la causa responsable. Ejemplo, calibración inapropiada del equipo, uso de indicador equivocado, error en lectura de un instrumento. Los errores indeterminados son inevitables, son producidos por la incertidumbre propia de toda medición. Este tipo de error afecta la precisión de la medición, arrojando así valores por encima y por debajo del valor real o esperado. La fuente de dicho error es desconocida. Puede ser factores ambientales tales como fluctuación de temperatura, pequeñas diferencias en la cantidad de reactivos. La evaluación de estos errores se hace usando fórmulas estadísticas. Aumentando el número de réplicas se pueden disminuir.
Conceptos sobre tratamientos estadísticos de grupos pequeños de datos. Evaluación de precisión, media, mediana, desvío medio, rango, desvío estándar, límite de confianza, evaluación de la exactitud, error absoluto, error relativo, evaluación de datos divergentes, prueba Q. Error de valoración. Media. La media, también llamada media aritmética o promedio, se obtiene dividiendo la suma de las mediciones de las réplicas entre el número total de mediciones en el conjunto. Tenemos un ejemplo aquí para entender la explicación que estamos dando. Calcular la media del siguiente conjunto de resultados analíticos: 15.67, 15.69 y 16.03 gramos. Para nosotros determinar la media, que es igual a la sumatoria de los datos sobre el número de datos. Eso va a ser igual a la sumatoria de los datos que tuvimos anteriormente sobre la cantidad que fueron 3, 1, 2 y 3. La media sería 15.8, en este caso 15.8 gramos, porque esa medida se refiere a gramos. Calcular la mediana, la media, desvío medio, rango, desviación estándar, límite de confianza del siguiente conjunto de resultados del análisis de contenido de % de óxido de calcio en una muestra de calcita: 55.95, 56.00, 56.04, 56.08, 56.23 y 56.07, siendo la confianza un 95%. Y el valor aceptado es como verdadero, es 55.99. Calcular también el error absoluto y relativo. Tenemos aquí, ya sabemos determinar la media, que es igual a la sumatoria de todos sobre la cantidad, que son 6. Eso da 56.06. Esa es la media. Para nosotros determinar la mediana, colocamos los datos en sentido ascendente o descendente. Si estos datos son pares, entonces tomamos el centro y sacamos el promedio de ese medio. Lo que quiero decir es lo siguiente: fíjese que lo estamos colocando de manera ascendente: 55.95, 56.00, 56.04, 56.07, 56.08, 56.23. Como son números pares, entonces tenemos aquí que vamos a tomar el promedio de los dos números centrales. Y eso va a ser igual a 56.04. Esa es la mediana. Para nosotros determinar el desvío medio es igual a la sumatoria de los desvíos sobre n, que es el número, o sea, la cantidad de los datos. Entonces vamos a tener que el desvío medio va a ser igual a la sumatoria del total de desvío sobre n. Sabemos que n es igual a 6 y vamos a ver más adelante por qué n es igual a 6. Entonces, aunque no hemos presentado aquí cómo se determina cada uno de esos desvíos, lo determinamos restándole a la media cada uno de los datos. Restándole a la media cada uno de los datos, sin tomar en cuenta el signo del resultado. Cuando usted resta, por ejemplo, a 56.06, 55.95 le va a dar 0.11. Y a 56.06, 56.00 le va a dar 0.06. Y así sucesivamente se hace con cada uno de ellos. Y así tenemos cada uno de estos desvíos. Entonces, el desvío medio va a ser igual a todos los desvíos, o sea, la sumatoria de todos ellos, sobre n, que en este caso es 6. Eso da un resultado de 0.07. El reporte a partir del desvío medio lo hacemos de la siguiente forma: la media más o menos el desvío medio. O sea que en este caso tenemos 56.06 más o menos
0.07. El rango. El rango no es más que la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Para nosotros determinar el rango, para este conjunto de datos, le vamos a restar al valor mayor 56.23, 55.95. Y eso arroja un resultado de 0.28. Ese es el rango. Los valores que le había dicho anteriormente, cómo se determinaban, fíjense, aquí tenemos la media. El desvío se obtiene restándole este valores a cada uno de estos, que son estos valores que están aquí. Ahora, el desvío medio es igual a la sumatoria de todos estos desvíos sobre la cantidad que se hicieron, que son 6, y arroja un resultado de 0.07. Ahora bien, el cuadrado del desvío medio es igual a la sumatoria del cuadrado de los desvíos sobre n, que en este caso es 6, y esto arroja un resultado de 0.0076. Ahora vamos a determinar la desviación estándar. La desviación estándar no es más que la sumatoria del cuadrado del desvío sobre n-1, o sea, en este caso, como n es 6, sería 6 menos 1. Para el caso anterior vamos a tener la sumatoria del cuadrado de los desvíos, ¿verdad?, sobre n-1, que sería 6 menos 1. Cuando hacemos esos cálculos, eso da 0.0954. Reporte a partir del desvío estándar. Sería la media o promedio más o menos el desvío estándar, que lo representamos como 56.06 más o menos el valor que me dio acá, que es 0.0954. Límite de confianza. El límite de confianza es igual a más o menos t por el desvío estándar sobre la raíz cuadrada de n. T es igual a factor para intervalo de confianza. El límite de confianza es igual a 2.02 por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de 6, que es n. Eso arroja un resultado de 0.0787. Ahora vamos a ver de dónde sale t, el 2.02. T sale del valor de confianza, o sea, es un factor t para intervalos de confianza. Como es la confianza de un 95%, como n es igual a 6, entonces intersectamos n y 95%, que es el límite de confianza que tenemos, y eso da 2.02. De ahí viene este valor t. Evaluación de la exactitud. Error absoluto, error relativo. El error absoluto se determina restándole al valor observado el valor aceptado. El valor observado es la media que se determinó, que es igual a 56.06, y ya teníamos el valor aceptado, que es 55.99. Cuando hacemos esa diferencia, eso da 0.07. El error relativo es igual al valor observado menos el valor aceptado sobre el valor aceptado por 100. Entonces tenemos el valor observado, que es 56.06, menos el valor aceptado, que es 55.99. Hacemos la diferencia y lo dividimos entre 55.99, que es el valor aceptado, y luego lo multiplicamos por 100. Eso arroja un resultado de 0.125%, que es el error absoluto. Vamos a calcular desviación estándar relativa. La desviación estándar relativa es igual a la desviación estándar sobre la media. Y tenemos aquí la desviación estándar que determinamos anteriormente, que es igual a 0.0954 sobre 56.06, que fue la media. Vamos a tener entonces como resultado, cuando hacemos esa operación, 0.0017.
Coeficiente de variación. Coeficiente de variación es igual a la desviación estándar multiplicada por 100. Entonces aquí multiplicamos 0.0017 por 100 y eso da 0.17. Cálculo de la varianza. La varianza no es más que la desviación estándar al cuadrado. Entonces eso va a ser igual a 0.0954 al cuadrado. Y eso arroja un resultado de 0.0091. Evaluación de datos divergentes. Prueba Q. La prueba Q es una prueba estadística simple y ampliamente utilizada para decidir si un resultado sospechoso debe ser descartado o retenido. En esta prueba, el valor absoluto de la diferencia del resultado cuestionable, XC, y su vecino más cercano, XV, se divide entre el rango de todo el conjunto para obtener así la cantidad Q. Entonces aquí tenemos la fórmula de Q. Tenemos un ejercicio acá. Se informó el siguiente conjunto de análisis de cloruro en alícuotas separadas de un suero combinado. 103, 106, 107 y 114 mil equivalentes por litro. O sea, normal o normalidad. Un valor resulta sospechoso. Determinar si se puede atribuir a error accidental en nivel de confianza de 95%. Solución. El resultado sospechoso es 114 mil equivalentes por litro. Difiere de su vecino más cercano, 107 mil equivalentes por litro, en 7 mil equivalentes por litro. Es decir, a 114 le vamos a restar 107 y eso da 7 mil equivalentes por litro. El rango es 114 menos 103, es decir, que eso da 11 mil equivalentes por litro. Por tanto, Q es igual a 7 sobre 11. Como resultado da 0.64. Cuando nosotros pasamos a la tabla de valores, vamos a notar que este valor calculado es menor que el valor tabulado. Entonces, como el valor calculado es menor que el valor tabulado, el número sospechoso se puede atribuir a error aleatorio y no se debe rechazar. Voy a explicar lo que estoy diciendo ahora. Si nosotros pasamos a la tabla, fíjense que la cantidad de datos que tenemos, si venimos acá, son 4 datos. 1, 2, 3 y 4. Entonces lo que hacemos es que pasamos, vemos aquí 4 datos y vamos al nivel de confianza que son 95%. Para Q es un valor de 0.829 o 0.829. Ese valor es menor que el valor que calculamos, que es 0.64. Es la razón por la que ese valor debe ser aceptado, o sea, se debe aceptar, se debe retener. Hasta aquí ha sido la explicación de esta clase, esperando que sea de provecho para cada uno de ustedes. Muchas gracias por la atención, pasen buen resto del tiempo. Bye.